Church, Ministerio en Español. Este domingo 26 de junio, damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala, por este tiempo que el Señor ha preparado para nosotros y por esta palabra que Él ha inspirado para, pues, fortalecer nuestras vidas, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, ¿verdad? Que ese es el propósito de la palabra de Dios, dice la Biblia, que ese es su propósito, de que toda la palabra de Dios, que es inspirada por Él, sirva en nuestras vidas, en nuestros corazones, para producir buenos frutos. Amén. Y bueno, antes de comenzar, mis hermanos, así, les voy pidiendo que vayan buscando, abriendo sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 8, Éxodo capítulo 8, versículo 25. ¿Ok? Y bueno, mientras lo buscan, les voy a comentar brevemente, así, de una manera muy breve, cómo fue que Dios inspiró este mensaje. Miren, el otro día estaba yo allí donde están las plantas de mi esposa, las estaba regando. Como saben, mi esposa ahorita no se encuentra aquí, está en México por cuestiones de salud de mi suegro, y estaba yo regando sus plantas, ¿no? Porque me las encargó, y ya estando regando ahí las plantas, me llamó la atención que por ahí había una telaraña, y ahí en la telaraña estaba un insecto atrapado. Y pues me llamó mucho la atención porque yo veía que el insecto pues como que se quería escapar, se quería salir de ahí y no pudo. Y me llamó mucho la atención, mis hermanos, y de verdad me puse a meditar un poquito en esto. O sea, en serio capturó mucho mi curiosidad ese hecho. Y me puse a investigar un poco acerca de cómo es que las arañas cazan. Y es increíble, mis hermanos, porque una araña empieza a tejer sus telarañas, las cuales son consideradas trampas, ¿sí? Y cuando un insecto, ya sea una mosca, abeja, un chapulín, etc., cae en esa trampa, en esa telaraña, queda pegado y no se puede despegar porque la telaraña tiene un adhesivo que les impide escaparse, ¿sí? Y el insecto está luchando por escaparse, y llega un momento en el que ese insecto que cayó en la trampa se debilita, ¿sí? Se cansa de luchar. Y entonces es cuando viene la araña, y la araña comienza a morder a ese insecto, pero no con la intención de matarlo. Es lo que se me llama mucho la atención. Los muerde, pero no para matarlos, sino les empieza a inyectar un líquido para anestesiarlos, ¿sí? O sea, los anestesia, les duerme el cuerpo, se puede decir, pero están vivos los insectos y comienza a comérselo. O sea, se los come vivos. ¿Sí me explico? Y esto, mis hermanos, de verdad, trayéndolo un poquito esa enseñanza, ese ejemplo a la vida cristiana, mis hermanos, si lo analizas, Satanás opera de la misma forma en la vida de las personas, ¿sí? Incluyendo a los cristianos sobre todo, ¿sí? Él teje sus telarañas, pone sus trampas, esperando que un cristiano caiga en esas trampas. ¿Sí? Y una vez que el cristiano cae en esas trampas y lucha por salir de la telaraña de Satanás, y una vez que te cansas de luchar o se cansa de luchar, viene el enemigo para anestesiarte. Te comienza a anestesiar, ¿sí? Te empiezas a dormir, tus sentidos espirituales, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, todo. O sea, ya no percibes el peligro, ya no sientes ese riesgo que estás corriendo por andar haciendo ciertas cosas, por las decisiones que estás tomando. Ya no percibes el peligro. ¿Por qué? Porque estás anestesiado. Y mientras tanto, pero sigues vivo. Pero Satanás te está destruyendo, ¿sí? Y ni lo sientes. Ni cuenta te estás dando. Entonces, veamos pues, mis hermanos, cómo Satanás, en verdad, la intención de él es extender estas trampas para que los cristianos caigan. ¿Por qué? Porque los cristianos somos el platillo fuerte de Satanás, ¿sí? Satanás cuando atrapa a un cristiano, cuando logra atrapar a un cristiano entre sus redes, no saben cómo disfruta ese momento de destruirlo. No saben cómo Satanás disfruta de destruir familias, de destruir las vidas de las personas, a los hijos. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, algunas propuestas, algunos ofrecimientos que Satanás les promete a los cristianos, se los plantea,
¿sí? Aquellos que quieren servir a Dios, aquellos que quieren buscar a Dios, ¿verdad? Aquellos hermanos, aquellos cristianos que tratan de esforzarse por servir a Dios, cómo Satanás les pone estas trampas. Y créanme, mis hermanos, de verdad, que si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, si no tenemos nuestros sentidos espirituales bien ejercitados, si no hemos desarrollado bien la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo que me conviene y lo que no me conviene, ¿sí? Pero también, y esto es muy importante, si no hemos establecido en nuestras vidas convicciones, ¿sí? Seremos presa fácil del enemigo. ¿Sí? El riesgo de caer en esas trampas, en esas telarañas de Satanás será mayor, y las probabilidades de que seas engañado, ¿sí? Estarán jugando en tu contra. Así que, mis hermanos, este mensaje es con la intención de que en verdad pensemos, de que en verdad reflexionemos, ¿sí? Tenemos que ser honestos con Dios, ¿sí? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y este es el propósito de ese mensaje, que nos ayude a pensar, reflexionar realmente cómo estamos tomando las decisiones, ¿sí? que tomamos, por dónde va nuestra vida, dónde estamos parados delante de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente, ¿sí? Tal vez algunos ya han caído en estas trampas y no se han dado cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están anestesiados, están confundidos, ¿sí? Viven engañados por el enemigo. O tal vez incluso algunos ya han aceptado estas propuestas, estas ofertas de Satanás sin darse cuenta. Entonces, por favor, mis hermanos, tratemos de entenderlo y reflexionen. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, a entenderla, a explicarla. Que seas tú, Señor, poniendo tus palabras en mis labios, Señor, y que nuestro corazón, nuestra mente la reciban para poderla, Señor, meditar, para poderla analizar, pero sobre todo para poderla aplicar en nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje el día de hoy en cada uno de nosotros. Señor, ilumina nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya están en Éxodo, capítulo 8, versículo 25. Este pasaje es cuando Moisés está tratando de liberar al pueblo de Israel y el faraón endurece su corazón y él se niega a dejarlos ir, ¿verdad? Y es cuando Dios comienza a castigarlos con las plagas, y esto es después de las plagas de las moscas. Y dice el versículo 25: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. A ver, muy bien. Vamos a analicemos la primera propuesta a Satanás, ¿sí? Fíjense lo que le dice Faraón a Moisés y a Aarón. Les dijo que ya después de la plaga de las moscas, le dice el Faraón: no, muy bien, a ver, Moisés, Aarón, ya estuvo, ya no quiero estas plagas aquí, está bien, ustedes ganan, vayan, ¿sí? Y ofrezcan sacrificio a Dios en la tierra. ¿A qué se refiere con en la tierra? O sea, ahí en un campo baldío, donde preparaban los ladrillos, en un pedacito del desierto, digo, ahí está la tierra, ¿sí? La palabra tierra, mis hermanos, viene del hebreo aretz, que significa nación o territorio, ¿sí? Entonces, el faraón está diciendo a Moisés y Aarón: muy bien, Moisés, Aarón, ustedes ganan, vayan a ofrecer sacrificio a su Dios aquí dentro de la nación, en el territorio, ¿sí? Entonces, eso es lo que le está diciendo al faraón a Moisés. Y esto es precisamente, mis hermanos, lo que Satanás le está proponiendo a los cristianos el día de hoy, ¿sí? Muy bien, ¿eres cristiano? Perfecto. Sirve a Dios.
adelante, ve a la iglesia, sírvele, pero en mi territorio. ¿Sí? Es decir, sirvan a Dios, pero no se separen del mundo, no se vayan del mundo. ¿Sí? Egipto, todos sabemos que representa al mundo. Entonces, el hermano Rigo estuvo por 2 semanas enseñando acerca de la renovación del entendimiento, ¿verdad? Y eso es un tema, de verdad, mis hermanos, muy importante. Tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios para poder comprender, entender y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que te está diciendo, pero si nosotros no renovamos ese entendimiento y no comprendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, vamos a caer en nuestras trampas. ¿Por qué? Porque dice, ve a la iglesia. Sí, sí, ve a la iglesia, sirve a Dios, pero sigue viviendo conforme al mundo. Sigue pensando en las cosas del mundo, siéntete atraído todavía por las cosas del mundo, moldéate, sigue moldeado al mundo, a la manera de pensar, de actuar, de sentir, de buscar las cosas que te ofrece el mundo. Pero tú ve a la iglesia, sé cristiano, sirve a Dios, pero dentro del mundo, moldeado al mundo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el diablo, mis hermanos, él está tranquilo, ¿sí? Él no se preocupa por aquellas personas que se hacen llamar cristianos, que vienen a la iglesia, que sirven y que participan en las actividades de la congregación, están muy activos, siempre y cuando estas personas, estos cristianos, no hayan alcanzado a comprender todavía lo que significa Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Sí? ¿Qué dice Santiago 4:4? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, mientras que los cristianos no logren entender esto, ¿sí? Mientras que no lo comprendan, mientras que no lo hagan suyo, y entendamos que si nosotros tratamos de seguir viviendo conforme al mundo, seguir nuestra mente siga moldeada al mundo, nuestro corazón siga moldeado al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender y comprender este versículo para poder comenzar a salirnos del mundo. Y aquí surge una pregunta. ¿A qué se refiere, pues, que los cristianos debemos abandonar el mundo? ¿Sí? Primeramente, esto no quiere decir que debemos de apartarnos presencialmente del lugar donde nosotros estamos establecidos, porque esto implicaría o nos obligaría a irnos a vivir totalmente apartados de la sociedad. ¿Sí me explico? O sea, nos apartamos del mundo, que vamos a ese cerro, y ahí cada quien que ponga su casita apartada, y ahí estamos, o a un terreno alejado donde no haya nada, y ahí estamos apartados del mundo, ¿verdad? Y ya me aparté del mundo, ya no soy del mundo, ya me aparté, vivo aparte. Eso no significa, mi hermano, precisamente por una mala comprensión y una mala interpretación y aplicación de esto, de que lo que significa apartarse del mundo, es que se comenzaron a construir monasterios y se implementó la vida monástica. ¿Quieres purificarte? ¿Quieres apartarte del mundo? Enciérrate ahí. Vete al monasterio, ahí vive. Pero entonces yo le preguntaría a las personas que llevan ese tipo de vida, y entonces si tú quieres purificarte y apartarte del mundo para Dios, ahí encerrado, ¿cómo vas a poder llevar a cabo la gran comisión? ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús nos enseña en Juan 17:16 que no somos del mundo, ¿sí? Nos está enseñando que no pertenecemos al mundo, pero de una manera espiritual, ¿sí? Espiritualmente hablando. Es decir, nosotros podemos, mis hermanos, vivir en cualquier parte que nosotros queramos, ir a ciertos lugares, ¿sí? Estar rodeado de ciertas personas, de cierto sector social, pero eso no quiere decir que nosotros participemos en las cosas que ellos hacen, o que nos involucremos en la manera de vivir que el mundo lleva.
Porque a ver, hermanos, seamos honestos, ¿qué cosas o qué lugares de este mundo no son paganos o mundanos? ¿Sí? El dinero que llevamos en la cartera, en la bolsa, es mundano. Y trabajamos para ganarlo, lo utilizamos, lo usamos, es necesario. La mayoría de los trabajos, ¿sí?, son paganos. En tu trabajo, en el equipo de fútbol, en el restaurante, en el centro comercial, en el cine, estás rodeado, encuentras personas que son incrédulas. Y las escuelas, la mayoría de las escuelas son mundanas. Y las que se consideran cristianas, muchas de ellas ya están infiltradas por filosofías y pensamientos del mundo. Entonces, ¿sí?, realmente, mis hermanos, tenemos que considerar, entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios con que no somos del mundo? ¿Sí? Lo que Dios quiere decir es que donde quiera que nosotros vivamos, donde quiera que nosotros trabajemos, donde quiera que nos encontremos, le digamos al mundo, pero con convicción, que somos diferentes. Eso es salirte del mundo. Que le digas al mundo, que le grites al mundo con convicción que tú eres diferente. Y esto solamente será posible, mi hermano, mi hermana, a través del poder de Dios actuando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Si el poder de Dios no está trabajando en tu vida, va a ser muy difícil que tú, en primer lugar, que tengas convicciones. Y en segundo lugar, que te atrevas a decirle al mundo que no. ¿Sí? Ahora bien, el hecho de decir que somos diferentes no quiere decir que lleguemos a ser intolerantes o que empecemos a usar la palabra de Dios para agredir, para señalar, para condenar a las personas, ¿verdad? Agarrarlos a bibliazos y decir, hijo del diablo, te vas a condenar. Nada de eso. ¿Sí? Tenemos que decirle que no, porque a través de nuestras convicciones los vamos a impactar. ¿Sí? Y a través de la Biblia tenemos que demostrarle el amor de Dios a las personas. No condenarlos, no juzgarlos, no señalarlos, sino enseñarles. ¿Sí? Fíjate, mi hermano, cómo Satanás quiere que digamos que somos cristianos, que vayamos a la iglesia, que digamos que servimos a Dios, pero que no nos separemos del mundo espiritualmente. ¿Sí? Quiere que sigamos unidos al mundo. Por ejemplo, en 2 Corintios, si me acompañas, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice la palabra, ¿listos? 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice la palabra, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Ah? Aquí la palabra unirse, mis hermanos, proviene del griego ginomai y significa comportarse, constituir, intervenir y participar. ¿Sí? Entonces, fíjense, dice el versículo, dice la instrucción, dice, no te unas, no te comportes, no te constituyas, no intervengas, no participes en yugo desigual. A ver, un yugo, mis hermanos, es un instrumento para unir. ¿Sí? Y esta palabra, de la cual se tradujo del griego, significa unir en afinidad incierta o diferente, ¿sí? En coincidencia de gustos, formas u opiniones. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo muy usado y en verdad es muy práctico este ejemplo. Por ejemplo, en los campos, ¿verdad? Cuando se va a arar la tierra, se utilizan, bueno, anteriormente se utilizaban, no sé, a lo mejor todavía en ciertos campos todavía se siguen utilizando las yuntas, ¿no? Y para arar la tierra. Y entonces el campesino dice que une a través de un yugo a dos animales, dos bestias.
Pueden ser 2 bueyes, 2 caballos, 2 burros, ¿verdad? Y los une a través de este yugo. Y ahí van los animales jalando para arar la tierra. Pero ¿qué pasa si ese mismo campesino une a través de un yugo a un buey y a un caballo? Ese es unir en yugo desigual. ¿Por qué? Porque el buey tiene ciertas capacidades. O sea, el buey puede ser que camine más lento, pero jale más fuerte, ¿sí? Y el caballo tal vez no es tan fuerte, pero es más rápido, y entonces ahí van a estar disparejos, y el caballo a lo mejor se va a cansar más rápido porque el buey va más lento, etc. Eso es unirse en yugo desigual. Hay una afinidad diferente, incierta, no hay coincidencia de gustos, formas u opiniones, ¿sí? De la misma manera, mis hermanos, un cristiano no se puede unir en yugo desigual. Y el ejemplo más claro que se da es de que no te unas en yugo desigual en matrimonio y todo eso. Pero también, si tú como cristiano quieres emprender un negocio, ¿verdad? Quieres crear tu empresa y te asocias con una persona que no es cristiana, ¿sí? Que no tiene temor a Dios, que no tiene respeto a Dios, eso es unirse en yugo desigual, ¿sí? ¿Por qué? Porque al rato esa persona te puede proponer ciertas cosas que no están bien. Por ejemplo, te puede decir, oye, ¿sabes qué? Mira, para no pagar impuestos, podemos hacer esto para evadirlos. ¿Sí? O sabes que para tener más ganancia, podríamos hacer esto, el otro. Y tú sabes que esto está mal, ¿sí? Tú sabes que eso no está bien delante de Dios. Pero ahí estás, porque es tu socio, porque si no te quita las partes de la empresa que te corresponde. Entonces, esto, mis hermanos, es unirse en yugo desigual. ¿Sí me explicó? Entonces, por lo que Satanás sigue diciendo, sé cristiano. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, que nosotros, mis hermanos, Satanás sigue diciendo, sé cristiano, ¿sí? Pero sigue yéndote a los bailes. Sé cristiano, pero sigue yendo a las discos, o ya no se les llaman discos, ahora se les llaman antros. Sé cristiano, pero síguete emborrachando de vez en cuando. Ve a la iglesia, pero cuando puedes, aviéntate una tranza, ya ves que el que no tranza no avanza. Sigue participando en fiestas paganas, etc. Pero tú sé cristiano, síguete uniendo en yugo desigual con tus amigos, tus familiares, que no son cristianos, que no tienen temor a Dios. Y ahí va, muchos cristianos ahí están, siguen unidos en yugo desigual, ¿sí? Siguen accediendo a este tipo de actividades, siguen dando su brazo a torcer a este tipo de personas, ¿sí? Así que pensemos, ¿sí? Consideremos la próxima vez que nuestros familiares o amigos nos inviten a hacer algo como esto, ¿sí? Considéralo. Así que, mis hermanos, si nosotros realmente queremos impactar a nuestros familiares, a nuestros amigos, acerca de nuestra fe, de nuestro servicio y de nuestra obediencia a Dios, lo podemos hacer, ¿sí? Pero a través de nuestras convicciones, ¿sí? No hay otra forma. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta buscar personas con convicciones, le gusta asociarse con personas que realmente son íntegras, honestas, que realmente están convencidos de sus decisiones. Y cuando nosotros le comenzamos a decir no al mundo, si cuando tú comienzas a decirle, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello que me estás pidiendo, no, porque primero para mí es Dios, el temor a Dios, la obediencia a Dios, en ese momento, obviamente, estaremos arriesgando las amistades, estaremos arriesgando las relaciones, incluso, mis hermanos, estaremos arriesgando nuestra reputación, porque hasta te quieren difamar, ¿sí? Muchos nos van a dejar de hablar, de frecuentar, te van a amenazar que vas a perder tu trabajo si no accedes, ¿sí? Pero si estamos dispuestos, mis hermanos, como lo hemos venido enseñando, si no estamos dispuestos a cargar una cruz, si no estás dispuesto a aborrecer más a tu padre, madre, amigo, amiga, hermanos, hermanas, ¿sí? Si no estás dispuesto a amar más a Dios que cualquier otra cosa que hay en este mundo,
¿sí? Si no estás dispuesto a cargar tu cruz, entonces no nos atrevamos a seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final vamos a ser como muchos que aquellos que seguían a Cristo, que iban con Cristo y al final dijeron, ¡ay, dura palabra es esta! Se dieron la media vuelta y se fueron. ¿Sí? Entonces, si no estás dispuesto a cargar tu cruz, si no estás dispuesto a vivir la vida cristiana y todo lo que implica, mejor no sigas a Cristo. ¿Sí? Porque te estás engañando a ti solo. Te estás engañando, estás viviendo una mentira. ¿Sí? Acuérdense lo que hemos venido aprendiendo. ¿Sí? Ser un discípulo de Cristo implica fidelidad hasta la muerte. ¿Sí? Y como lo hemos venido viendo y estudiando, seguir a Cristo, mis hermanos, no es fácil, no es nada fácil, de verdad. ¿Sí? Porque Satanás siempre estará tratando de engañarnos, de tejer esas telarañas, de ponerlas ahí para que caigamos en esas trampas. Y Satanás siempre tratará de involucrarnos en cosas, de ir a lugares impropios, de mezclarnos con personas o situaciones que no nos convienen. Y mucha gente te va a decir, ándale, no seas exagerado, no seas fanático, no seas intolerante, porque te lo van a decir. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Sean santos como yo soy santo, así dice tu Dios. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, sal del mundo. ¿Sí? Ya, renovemos nuestro entendimiento. Ya, de verdad, comencemos apartarnos de las cosas del mundo. Dejemos de ser moldeados por el mundo, por las modas, las filosofías, las cosas del mundo. ¿Sí? Y tratemos, pues, de apegarnos más a la voluntad de Dios. Bien, continuamos, regresamos a Éxodo, capítulo 8, y vamos a ver la segunda propuesta, el segundo ofrecimiento que hace Satanás a los cristianos. ¿Listos? Éxodo 8, capítulo 28. Y sigue diciendo, entonces dijo Faraón, yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no te vayas muy lejos, o más lejos. ¿Bien? Si vamos viendo, mis hermanos, cómo es la astucia de Satanás. Ok, te voy a dejar ir, pero ofrece sacrificios a Dios, pero aquí en la tierra no podemos, tenemos que irnos al desierto y ofrecerle sacrificios a Dios como Él nos va a decir. Muy bien, está bien, Moisés, está bien, voy a acceder. Vete a ofrecer sacrificios, pero no te vayas muy lejos. Vete ahí donde yo te pueda ver todavía, donde yo te pueda alcanzar. ¿Sí? La segunda propuesta es muy similar a la anterior, solo que en esta ocasión el diablo nos dice, ve y sirve a Dios, solamente que no exageres. No exageres. Como dije ahorita, no te vuelvas un fanático. ¿Sí? No te vuelvas un fanático que a cada rato y en cualquier momento y por cualquier cosa quiere sacar la Biblia y comenzar a enseñar. Tranquilo, no te aloques. ¿Alguna vez te han dicho algo así? ¿Sí? ¿Alguna vez te han dicho que te estás convirtiendo en un fanático, en un exagerado? Bueno, si algún día te lo dicen o te lo preguntan, te lo han dicho, contéstales, gracias a Dios que soy un fanático de Cristo y no a otras cosas sin propósito. ¿Sí? Gracias a Dios que somos fanáticos de Cristo. Y esto es real, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas son fanáticas a algo o a alguien. Hay fanáticos al fútbol o a cualquier otro deporte, que por no perderse ese partido de fútbol o ese deporte, de irlo a jugar o de verlo por la televisión, dejan de hacer cosas que realmente son importantes para su familia, para su vida. ¿Sí? Que con tal de no perderse esas actividades, no atienden a sus hijos, no atienden a su esposa, por ese fanatismo. ¿Sí? Hay otros que son fanáticos al alcohol o a las drogas, y todos los días tienen que echarse sus chelas, ¿sí? Porque si no, no pueden funcionar. Aquellos que de repente llegan de trabajar y se tienen que tomar sus 2 caguamas porque va a descansar. Dicen,
Ay, me tengo que tomar mis cervezas después del trabajo para sentirme relajado. ¿Sí? Eso es fanatismo al alcohol o a las drogas. ¿Sí? Hay quienes todos los días se tienen que drogar pues, para anestesiarse y olvidarse de sus realidades. Y todos los días utilizan drogas. Otros son fanáticos a la pornografía. No pueden dejar de ver videos pornográficos o leer revistas pornográficas. Incluso muchos hasta tienen que ver pornografía para poderse sentir inspirados para estar con su esposa o su esposo. O sea, eso es un grado de fanatismo. Otros son fanáticos de sus trabajos o de sus negocios. ¿Sí? Otros son fanáticos de tantas cosas, mis hermanos. ¿Sí? Pero ahí están, en su fanatismo. ¿Por qué? ¿Pero qué es un fanático? La psicología describe que la persona fanática manifiesta una apasionada e incondicional afecto o devoción a una cosa. ¿Sí? Manifiesta un entusiasmo desmedido y una obsesión persistente hacia determinadas cosas o temas. Eso es un fanático. Entonces, ¿qué nos está proponiendo Satanás, mis hermanos, con esto? De que, está bien, vete, pero cerca del mundo. ¿Sí? Lo que Satanás nos está proponiendo, nos está ofreciendo a través de esta propuesta, es de que seamos tibios. ¿Sí? Que seas tibio. ¿Sí? Que en tu corazón no arda ese fuego, de manera que nos queme una pasión por Cristo, un fanatismo por Cristo. ¿Sí? Que tú puedas manifestar esa apasionada y incondicional afecto o devoción a la causa de Cristo. Que tú puedas manifestar ese entusiasmo desmedido y obsesivo por persistir en la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso no quiere Satanás. No quiere que en tu corazón arda, te queme esa pasión por Cristo al grado que ese fuego nos consuma en una sumisión reverente y obediente al Señor. ¿Sí? Entonces, cuando un cristiano comienza a demostrarle al mundo sus convicciones, su firmeza, su integridad, su fidelidad a Dios, en ese momento, mi hermano, como lo mencionaba hace rato, comienza la persecución. ¿Sí? Y te aseguro que lo has experimentado. En cuanto más tratas de acercarte a Dios, de obedecer a Dios, de serle fiel a Dios, comienza la persecución, comienzan las tentaciones, ¿sí? Comienzan a perseguirte, las presiones de la familia, del trabajo, Satanás comienza a querer manipular todavía tu mente y tus pensamientos a través de las cosas del mundo. ¿Sí? Porque el diablo, mis hermanos, no le gusta que te vayas muy lejos. Él quiere que te quedes ahí cerca, donde te pueda estar vigilando, donde te pueda todavía controlar tu voluntad, tus pensamientos, tus sentimientos. ¿Sí? Te dice, quédate ahí, vete ahí, adora a Dios, ahí, quédate ahí cerca, entre el desierto y Egipto, en medio, ahí quédate en medio. ¿Sí? Sé tibio. Y recuerda lo que dice Dios en Apocalipsis 3, mi hermano, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, mis hermanos, de verdad, tenemos que considerar, ¿sí?, el tomar decisiones con un convencimiento firme en la fe, en la obediencia y en el servicio a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario tomar estas decisiones? Porque si en nosotros no perdura ese fuego, esa pasión, ese ardor por buscar a Dios, o por orar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por nuestros familiares que no son cristianos, por la congregación, por los mismos hermanos, caeremos o corremos el riesgo de caer en lo mismo que hizo Lot. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Lot? ¿Sí? Estudia, analiza un poquito la vida de Lot, pero así en resumidas. ¿Sí? Lot es el ejemplo perfecto de lo que a un cristiano le puede pasar cuando vive cerca del mundo. ¿Sí? Lot conocía a Dios, él sabía de Dios, él viajó con su tío Abraham a través del desierto mucho tiempo y Abraham le habló de Dios, le comentó de Dios, le decía lo que Dios, los propósitos de Dios. ¿Sí? Lot fue testigo de cómo Dios actuó en la vida de Abraham y del pueblo de Israel cuando iban en el desierto. Él vio milagros,
¿sí? Lot participó de los sacrificios que Abraham le hacía a Dios. Entonces, Lot conocía, sabía de Dios. Pero ¿qué pasó? Un día volteó y tomó una decisión y vio los pastos verdes. ¿Sí? Vio un mundo nuevo de prosperidad. Y ahí fue Lot. ¿Y qué dice la Biblia? Que Lot acampó, ¿dónde? Cerca de Sodoma y de Gomorra. ¿Sí? Después se introdujo a Sodoma y Gomorra. Y sí, Lot fue un hombre prosperado, fue millonario, le fue bien. ¿Sí? Pero ¿cuál fue la consecuencia o cuál fue el precio que él tuvo que pagar? Lot perdió a su esposa, se convirtió en estatua de sal. Las hijas de Lot terminaron aceptando la moral de Sodoma y Gomorra y se volvieron personas inmorales, al grado que tuvieron relaciones con su propio padre. Lo emborracharon y se metieron con su papá. ¿Sí? Y por si fuera poco, Lot perdió sus riquezas por vivir cerca del mundo. O sea, ven la estrategia de Satanás, cómo te atrapa, te anestesia y cuando menos te das cuenta te destruye. ¿Sí? Vamos a ver ¿Le seguimos o no? Sí, bueno, vamos a ver la tercera propuesta, una más. Éxodo capítulo 10, en la vuelta capítulo 10, versículo 8. Éxodo capítulo 10, versículo 8. Vamos a ver una tercera propuesta, un tercer ofrecimiento que te hace Satanás. ¿Listos? Dice, aquí continuamos con las plagas y dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y vean lo que le responde el faraón. Y les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Miren cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿Sí? No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. A ver, fíjense lo que el Faraón está diciendo a Moisés. A ver, Moisés, está bien, ya váyanse, pero ¿quiénes van a ir? No, pues tenemos que ir todos. Nuestros hijos, nuestras hijas, todos tenemos que ir. Y vean la reacción del Faraón. Dice, ¿cómo? O sea, ¿qué no te estás dando cuenta, Moisés? El riesgo en el que estás poniendo a los niños, ya en el desierto que te los lleves. No. Van a ir solamente los varones. Los niños se quedan. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el diablo nos trata de engañar a los cristianos, haciéndonos pensar que debemos de preocuparnos por las cosas de Dios. ¿Sí? De que debes estar concentrado y metido en las actividades de la iglesia, porque eso le gusta a Él. ¿Sí? A ver, vete a evangelizar. ¿Sí? Ponte muy activo en las cosas de la iglesia, vete de arriba a abajo, incluso si quieres, piensa en irte de misionero, siempre y cuando no te preocupes por tus hijos. ¿Sí? A tus hijos, déjamelos aquí en el mundo, yo te los cuido, yo te los educo. ¿Sí? Y es en ese momento, mis hermanos, cuando las personas comienzan a... Está bien ser activos, está bien preocuparse y estar en las cosas de Dios, en el servicio de Dios, ¿sí? Pero sin descuidar a tu familia. Y en el momento que se empieza a descuidar a los hijos, a la familia, entonces has caído en la trampa del diablo. Porque a ver, ¿cuántos cristianos son candil de la calle y oscuridad de su casa? Como dice el dicho. ¿Cuántos hermanos, sí? El hermano es el líder de los varones, el líder de la alabanza, es ujier, es el que predica, etcétera, es el que enseña, ¿sí? Y ahí anda el hermano de arriba abajo, pero en su casa, a su familia, ni la pela. ¿Sí? ¿Quién sabe cómo trata a su esposa y a sus hijos? O tal vez ni siquiera cumple o satisface las necesidades de la familia. Igual las hermanas, la hermana es la líder de las mujeres,
y la hermana anda haciendo estudios para las mujeres, avienta 2, 3 estudios, y ahí va la hermana a visitar a las otras hermanas a sus casas para darles consejería, y etcétera, etcétera. Y su casa echa un cochinero. O sea, patas para arriba, como dicen, ¿no? Los trastes sucios, toda mugrosa, no atiende a su esposo, no le prepara la cena, no atiende a sus hijos. Entonces, mis hermanos, vemos cómo existe una desproporción en el entendimiento entre el servir a Dios y las responsabilidades de cuidar y atender a nuestras familias. ¿Sí? Hay que entenderlo. Y cuando tratamos de exhortar, o cuando se trata de exhortar a esas personas y hacerles ver su error, sí, que deben de atender primero a sus familias, a sus esposas, su hogar, sus hijos, te salen con que, hermano, para mí primero es la obra de Dios. ¿Sí? Por favor, hermano, tranquilo, no te aloques. ¿Sí? La obra de Dios primero es nuestra familia. ¿Sí? Y te lo demuestro, 1 Timoteo 3:5, ¿qué dice? Porque el que no sabe gobernar bien su propia casa, no la casa del hermano o de la hermana, su propia casa, el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es imposible. Es imposible. Si tú no cuidas primero tu hogar, tu familia, tus hijos, no puedes hacerte responsable de las cosas de Dios. El que no sabe poner orden en su casa, el que no sabe guiar a sus hijos, el que no puede enseñarle convicciones a sus hijos, no es apto y no puede cuidar o encargarse de las cosas de Dios. Así de simple. ¿Sí? Pero eso sí, muy activos los hermanos, los cristianos, ¿verdad? Pero tienen semanas, tienen días que no oran juntos como familia. ¿Cuánto tiempo tiene que no le das un devocional a tus hijos? ¿Cuánto tiempo tiene que no le enseñas el temor a Dios a tus hijos? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene, mi hermana, que no oras con tus hijos antes de dormir? ¿Sí? Consideremos esto, mis hermanos, ¿sí? Porque posiblemente nosotros mismos estemos poniendo a nuestros hijos en las manos de Satanás y ni cuenta nos hemos dado. ¿Sí? La otra vez que fui por el correo, así rápido, en estos días que estuve preparando el mensaje, fui por el correo y ya de regreso estaban unos niños, 3 niños jugando fútbol allí en un pedacito de pasto que hay enfrente de la casa. Ya estaban los chavitos jugando fútbol con sus shorts, sus tenis, tranquilos, los chavitos entre 8 y 11 años más o menos. Ahí estaban jugando. Y bueno, no quise interrumpir el partido y me rodeé, y en una de las vueltas veo otro niño, igual, similar, de la misma edad, pero muy diferente. O sea, luego se veía el contraste. Aquel otro niño venía así con una patineta en la mano, con una facha, una facha así muy pues, moderna tal vez, con un pelo así pintado, un corte de pelo así muy alocado, pintado, con aretes. Un chavito entre de 10 y 11 años, y con su celular, y así muy salsa el chavito, ahí va caminando así. Y volteo y veo a los chavitos jugando, y veo que venía así, y digo, wow, o sea, qué contraste. O sea, los niños deben de ser niños, ¿sí? Deben de pensar como niños, deben de actuar como niños, deben de estar interesados en las cosas de niños. Ya vendrá su etapa de adolescente, de jóvenes, ¿sí? Pero muchas veces hemos descuidado a nuestros hijos, que nuestros hijos los hemos dejado en el mundo y se están moldeando a las cosas del mundo y comienzan a pensar como el mundo y a querer parecerse a ese de la tele y vestirse de tal forma y aparentar y hablar y todo eso, y se están moldeando al mundo nuestros hijos, y nosotros muy activos en la iglesia. ¿Sí? Entonces, mi hermano, fíjate nada más, ya para terminar, cómo son las propuestas de Satanás que él nos hace. En primer lugar dice, ok, sirve a Dios, pero no te salgas del mundo. En segundo lugar te dice, ok, si te sales del mundo, está bien, solamente no te vayas muy lejos.
ahí donde yo te pueda controlar todavía. Y si te vas muy lejos, vete, pero por lo menos déjame a tus hijos. ¿Sí? Entonces, así como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que entienda. Hermanos, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que pedirle a Dios que en verdad nos dé discernimiento, sabiduría, y que nos muestre los errores que estamos cometiendo como padres, como matrimonio, como cristianos. ¿Sí? Y si hemos caído en alguna de estas trampas, si seguimos todavía siendo moldeados por el mundo o queremos todavía estar sirviendo a Dios, pero todavía querer participar de ciertas cosas del mundo, o si le hemos entregado a nuestros hijos al mundo, pidámosle a Dios perdón y que nos dé la fuerza para poder seguir adelante y que nos rescate. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Agradecemos, Señor, tu misericordia, tu bondad y tu amor. Te pedimos, Señor, que primeramente nos perdones si hemos, Señor, caído en alguna trampa de Satanás. Tal vez nosotros nos hemos sentido seguros, confiados de que te estamos sirviendo como a ti te agrada. Tú conoces nuestro corazón y posiblemente lo hemos tratado de hacer con un corazón sincero delante de ti, pero descuidando otras cosas. ¿Sí? Tal vez, posiblemente, queremos servirte a nuestra manera. ¿Sí? Queremos servirte a nuestra conveniencia. Queremos seguir en el mundo, queremos seguir siendo moldeados al mundo, pero queremos servirte y eso no se puede. Ayúdanos a entender y a comprender, Padre, que ser amigos del mundo es constituirse enemigos de ti. Perdónanos, Señor, si de alguna manera, tal vez sin darnos cuenta, nos hemos constituido amigos del mundo. Perdónanos si hemos dejado a nuestros hijos en el mundo. Ayúdanos a rescatarlos. Padre, que tu poder, tu amor, tu misericordia, Señor, trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón para poder seguir adelante y destruir, Señor, estas trampas de Satanás. Danos sabiduría, discernimiento, Padre, para poder también crear convicciones firmes, íntegras. Saber entender y comprender que debo de amarte a ti más de lo que pueda existir en este mundo, sean familiares, sea trabajo, sea cualquier cosa. Señor, te pedimos perdón y te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando y nos sigas, Señor, cuidando en todo momento. En el nombre de Jesús, te damos honra y gloria. Padre, te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Check this out, baby. Tenemos tremendo lío. Last night you didn't go.